Historia de las doctrinas económicas. 13. 4. El sistema clásico. 3. Ricardo. A. Ricardo y Smith. Nos hemos ocupado extensamente de Smith por dos razones. Se le reconoce universalmente como fundador de la economía política clásica y tanto los discípulos como los críticos se han basado en él. Fue también el primero en desarrollar todas las categorías que forman el contenido de la controversia económica posterior, y los economistas que le siguieron pueden ser estudiados más fácilmente con referencia a su obra. Al mismo tiempo, es importante evitar que la exposición detallada de la teoría de Smith, en contraste con la breve reseña de la de Ricardo, sea causa de comparaciones desfavorables para este último. David Ricardo es, sin duda alguna, el principal representante de la economía política clásica. Continuó con el trabajo iniciado por Smith tanto como le fue posible, sin tomar el camino que lo alejara de sus contradicciones que le son inherentes. Quizás sea esta la razón de que algunas veces se le haya negado importancia o se le reconociera de mala gana. Gibbons estaba convencido de que Ricardo había dado un giro erróneo o de investigación económica. Había dado un giro erróneo a la investigación económica. El norteamericano Carey consideraba los principios como fuente de inspiración de agitadores y perturbadores de la sociedad, y un escritor contemporáneo que alaba grandemente a Smith ha llegado hasta calificar a la obra escrita de Ricardo la producción de un agente de bolsa judío y literato, caracterizada por cierta sutileza judía congénita. Este juicio no se basa en ninguna prueba. Ricardo, que escribió 50 años después de Smith, mostró una penetración mayor en el funcionamiento del sistema económico. Pero en cuanto a sutilezas, cualquiera que sea el demérito que haya en ello, el escocés no va a la saga del judío. En opinión de sus contemporáneos nacionales y extranjeros, Ricardo era la primera figura de la ciencia. Su gran adversario, Malthus, su discípulo James Mill y el hijo de este último, John Stuart Mill, hablan con el respeto y la admiración más grandes del hombre y de su obra. David Ricardo, 1772-1823, procedía de una familia de judíos holandeses asentada en Inglaterra. Aunque él abjuró de la fe judía en edad muy temprana, fue, como su padre, agente de bolsa, y después de haber amasado una gran fortuna en poco tiempo, terrateniente y miembro del Parlamento. Su retiro virtual de los negocios le permitió dedicarse a empresas intelectuales desde joven, y aunque aún lo era cuando murió, dio al mundo los principales resultados de sus estudios. Su obra más importante, Los Principios de Política Económica e Impuestos, fue publicada por primera vez en 1817 y su tercera edición, la definitiva, en 1821. Además, escribió gran número de ensayos, el más conocido de los cuales es The High Price of Bullion, publicado en 1810. Cartas y notas que contienen aportaciones de importancia. Existe una reciente edición completa de sus obras que pone a disposición de los estudiosos un cúmulo considerable de material nuevo, sin que por ello haga probable una rectificación fundamental de la opinión ya formada sobre las aportaciones de Ricardo. Lo único que logra es aumentar la admiración que uno profesa a los talentos de aquel hombre. Por ejemplo, el volumen 5, que contiene los discursos parlamentarios. Ricardo carecía de todas las ventajas de una educación académica como la que había tenido su gran predecesor. Como resultado de ello, los Principios son obra menos pulida que la riqueza de las naciones y no forman parte de manera tan clara de una filosofía social general. El estilo de Ricardo es más condensado y exige más atención del lector. Su exposición pocas veces ofrece el alivio de aquellas digresiones históricas y aquellas adquisiciones filosóficas que confortan a los lectores de Adam Smith, aunque puedan servirle al autor para eludir obstáculos analíticos. La forma en que Smith expone sus ideas hace que su libro pueda ser leído con gusto por cualquier persona culta, no especializada en materias económicas. Ricardo, sin educación académica, era un científico en sentido más estricto.
Escribía para sus colegas, los economistas, y su mayor influencia la ejerció sobre ellos. Parece que era necesario un cambio de método para dar un paso adelante en el descubrimiento de las leyes básicas de la estructura económica. El riguroso método deductivo, que con frecuencia se atribuye a Ricardo, reemplazó a la mezcla de deducción e historia, mucho menos austera, que había practicado Smith. Hay mucho razonamiento a priori en los principios. Hay un supuesto del Homo economicus que lucha siempre por lograr la mayor satisfacción posible. Hay postulados acerca de la estructura social, tales como la existencia de la competencia, y los ejemplos, por lo general, son hipotéticos y no históricos. En general, el lector del libro respira el aire muy enrarecido de la abstracción. Sin embargo, el método no había cambiado mucho. El Homo economicus tiene una vida tan activa en las páginas de Smith como en las de Ricardo. Aún en la demostración de Smith, la actuación de la mano invisible pierde gradualmente su carácter providencial y llega a depender del hecho social de la competencia. Y si Ricardo volvió al método del supongamos, lo hizo porque las categorías económicas esenciales que Smith y sus predecesores habían tratado laboriosamente de extraer de la suma total del desenvolvimiento histórico, ahora estaban disponibles en su manifestación abstracta. Además, con toda su aparente abstracción, Ricardo era esencialmente un pensador práctico. Su teorización se refería siempre al mundo de su época, que conocía muy bien. En la teoría del valor y la distribución encontramos la principal aportación de Ricardo. Empieza con el valor y le dedica el más largo de sus capítulos. Tampoco nos deja lugar a dudas sobre su interés por la distribución. En el prefacio de la primera edición empieza afirmando que todo el producto se divide entre las tres clases de la comunidad, que las proporciones de esa división varían en las diferentes etapas de la sociedad, que el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan esa distribución y que hasta ahora se ha dado muy poca información satisfactoria acerca del curso natural de la renta, las utilidades y los salarios. Hace mayor hincapié aún sobre este punto en una carta a Malthus. Frente a la definición que da de la economía política como investigación de la naturaleza y causas de la riqueza, arguye que más bien debiera llamársele investigación de las leyes que determinan la división del producto de la industria entre las clases que concurren a su formación. Ricardo se interesó por los problemas que había planteado Smith sin lograr resolverlos. Quería descubrir las relaciones existentes entre las diferentes clases de la sociedad y la dinámica del sistema económico. Encontró la clave en el fenómeno más sorprendente del sistema económico, el valor en cambio. Su análisis de las causas del valor tenía la misma finalidad que la teoría fisiocrática, descubrir el origen del producto excedente y la consiguiente clasificación de las diferentes actividades y clases de la sociedad y de las diversas políticas en relación con la producción, la acumulación y la distribución de dicho producto excedente. La estructura de los principios no está en armonía con el propio interés de Ricardo. El razonamiento está con frecuencia mal ordenado. La distinción entre valor de uso y valor en cambio, someramente estudiada en el capítulo 1, ocupa en diferentes formas todo el capítulo 20. Los capítulos 2 y 3, que contienen la famosa teoría de Ricardo sobre la renta, se completan con varios capítulos posteriores que discuten las opiniones de Smith y de Malthus. Los estudios sobre el precio, la oferta, la demanda y el comercio exterior ocupan varios capítulos no sucesivos. Los salarios y las utilidades, estudiados en los capítulos 5 y 6, son puestos en claro en el penúltimo capítulo, añadido en la tercera edición, que trata de la maquinaria y dedica a problemas secundarios de distribución un número desproporcionadamente grande de capítulos. B. La teoría del valor y la distribución. Vista la ausencia de un plan lógico, parece conveniente exponer la teoría de Ricardo bajo los siguientes epígrafes. Primero, teoría del valor. Segundo, teoría de los salarios, las utilidades y la renta. Tercero, teoría de la acumulación. Y por último, teoría del desarrollo económico. Para completar el cuadro,
deben añadirse unas palabras acerca de las teorías ricardianas sobre el dinero, la banca y el comercio internacional. Para comprender cómo amplió Ricardo la teoría del valor, es importante recordar la posición en la que la dejó Smith. Había luchado con el problema de la determinación del valor por el trabajo, es decir, el tiempo real de trabajo empleado en producir una mercancía y su determinación por el valor de las fuerzas de trabajo. En la producción precapitalista, este dualismo no tenía importancia, porque podía demostrarse que los dos factores eran idénticos. El valor de una cantidad de trabajo incorporado en una mercancía era igual al valor del dominio o mando sobre la misma cantidad de trabajo. Pero en la producción capitalista, el valor del trabajo que el capitalista compra es mayor que la cantidad de trabajo incorporado en los salarios que paga por él. Así, aparecía un excedente que se apropiaba el capitalista. Podía encontrarse una salida posible arguyendo que en la producción capitalista la identidad postulada desaparecía y que en el cambio de capital por trabajo asalariado, el capital recibe un valor superior al que da. Este fue el argumento elegido por Marx. Smith no desarrolló esta teoría de la explotación. En su lugar, recurrió a una explicación que reconoce otros factores, además del trabajo, como productores de valor. Ricardo se enfrentó a una dificultad parecida, y su solución, que eludió la conclusión a que llegó Marx, representa un paso adelante en relación a Smith. Supera al primero porque es más consecuente. Se niega a limitar la validez de la teoría del valor trabajo a la era precapitalista. Se niega a limitar la validez de la teoría del valor trabajo a la era precapitalista y la proclama deliberadamente el principio fundamental y universal, y pasa a examinar hasta qué punto son compatibles con ella los diferentes aspectos de la economía capitalista. Empieza por referirse a la distinción establecida por Smith de los dos usos de la palabra valor. Admite que es esencial la utilidad para que una mercancía tenga valor en cambio, pero la rechaza como medida de ese valor. El valor en cambio se deriva de la escasez o del trabajo. Las estatuas y los cuadros raros tienen un valor que no se mide por la cantidad de trabajo que originariamente se empleó en ellos. Pero esas son mercancías relativamente sin importancia en un sistema capitalista. La inmensa mayoría de las que el hombre usa pueden multiplicarse casi ilimitadamente. En las sociedades primitivas su valor se determina casi exclusivamente por la cantidad relativa de trabajo empleado en ellas. Ricardo descubre la confusión que hay en la exposición de la teoría que hace Smith y concluye que es la cantidad relativa de mercancías que produciría el trabajo lo que determina su valor relativo presente y pasado, y no las cantidades relativas de mercancías que se dan al trabajador a cambio de su trabajo. Pero tampoco Ricardo está libre de confusión. Afirma que la determinación de ese valor relativo de las mercancías ayuda a determinar cómo se producen variaciones en la proporción en que se cambian las mercancías. Y en otro lugar, habla de los valores relativos de las mercancías. Sin embargo, el valor relativo, como él lo llama, puede cambiar en medida igual para dos mercancías si la cantidad de trabajo necesario para producirlas cambia en la misma proporción, dejando así inalterado su valor relativo. La proporción en que se cambian. Ricardo parece no haberse dado cuenta de este doble significado. Afirma que lo que le interesa son las variaciones del valor relativo de las mercancías y no su valor absoluto o real. Pero es evidente que su propia teoría del valor trabajo se refiere precisamente a ese valor absoluto. Esta confusión entre el valor determinado por el trabajo y la proporción de cambio fue utilizada más tarde por Bailey en su ataque contra Ricardo. Ricardo trata de demostrar que el trabajo crea el valor tanto en las condiciones de producción capitalista como en las primitivas. En la sección 3 del capítulo 1 afirma que el valor lo determina no solo el trabajo presente, sino también el pasado, incorporado en los instrumentos, las herramientas, los edificios, etc. El equipo empleado en la producción representa tanto trabajo acumulado que como entra en el valor del producto a medida que se le usa.
La cuestión de la propiedad, es decir, de las condiciones sociales concretas de producción, no afecta el resultado. El valor sigue siendo determinado por el trabajo presente y el acumulado, pertenezca este último al trabajador o no. La única diferencia está en que, en este último caso, el valor del producto que se apropia el capitalista se divide en dos partes, una que cubre los salarios del trabajador y otra que forma las utilidades del capitalista. De esta suerte, Ricardo aborda de una vez en el problema de la ganancia y en el de los salarios. De esta suerte, Ricardo aborda de una vez en el problema de la ganancia y en el de los salarios y se encuentra ante el dilema que había obligado a Smith a abandonar la teoría del trabajo como fuente de valor. Ricardo trata estas cuestiones de una manera oscura y desordenada. Su solución depende de sus teorías sobre los salarios y las utilidades, pero aunque no trata estas materias hasta más adelante, anticipa ya sus resultados en las secciones del capítulo 1 que tratan de la ley del valor en la producción capitalista. El propósito ostensible de las secciones 4 y 5 es hacer ver cómo los cambios en el valor del trabajo, o sea los salarios, producen cambios en el valor de las mercancías, debido al uso, en distintas proporciones de capital, de distintos grados de durabilidad y a diferentes periodos de rotación del capital. En otras palabras, aquí trata de ciertas modificaciones en la ley del valor cuya posibilidad había negado al principio en oposición a Smith, pero que parece haber considerado con creciente interés y a las que concedió cada vez más espacio en las sucesivas ediciones de sus principios. Cualquiera que fuera su intención primera, Ricardo no demuestra en esas secciones que las variaciones del valor tengan nada que ver en realidad con los cambios en los salarios. Demuestra, sin embargo, que suponiendo una tasa media de ganancias y un nivel medio de salarios, establecidos ambos de acuerdo con leyes que formula más adelante, la existencia de estructuras desiguales de capital proporciones de trabajo y capital, aunados a los demás factores mencionados, llevará a la necesidad de modificar la ley del valor. Unas mercancías se cambiarán a un valor mayor, otras a uno menor. En cuanto determinado por la cantidad de trabajo necesario en la producción, el valor ya no es idéntico al precio del mercado. Este es igual a los salarios que paga el capitalista y a la tasa media de utilidades que tiene que ganar si ha de seguir empleando su capital. Lo que en realidad hace Ricardo es plantear un problema nuevo que no llegó a resolver. Marx, basándose en la teoría ricardiana, volvió a considerar este problema y formuló la distinción entre valores y precios de producción. Pero también esta, como veremos, no superó la contradicción y por lo tanto no ofreció solución alguna. En este punto, debemos añadir las afirmaciones contenidas en el capítulo 4 sobre el precio natural y el precio de mercado, y en el capítulo 30 de la influencia de la oferta y la demanda sobre los precios. Ponen de manifiesto una vez más la confusión de Ricardo entre valor determinado por el trabajo y precio, que dependen del promedio de utilidades. Surge una diferencia entre ambos debido a las diferencias en las estructuras de capital. Pero las fluctuaciones que le interesan a Ricardo son las de los precios de mercado, debidas a los cambios en la oferta y la demanda. Esta incapacidad en particular para hacer ver cómo surgen las discrepancias entre precio y valor persiste en la teoría de la renta. Sin duda, se debe a la influencia de Adam Smith, contra cuyas opiniones sobre el problema del valor de la producción capitalista luchaba Ricardo. Esto explica también por qué muchos economistas posteriores afirmaban no ver en la obra de Ricardo más que una teoría del valor como consecuencia del costo de producción, y por qué les fue posible eliminar por completo la teoría del valor como producto del trabajo. La teoría ricardiana de los salarios y las utilidades también contiene una mezcla de aciertos y de errores. En el capítulo sobre salarios, Ricardo considera el trabajo como una mercancía, cuyo valor debe determinarse del mismo modo que el de cualquier otra mercancía. Su precio natural es el necesario que permite a los trabajadores, uno con otro, subsistir y perpetuar su raza sin incremento ni disminución. Esto, a su vez, depende de la cantidad de alimentos, productos necesarios y comodidades
de que por costumbre disfrutan. En otras palabras, esta es una teoría de la subsistencia en la que se ha introducido el factor social e histórico del hábito. El precio de mercado del trabajo puede ser distinto de su precio natural, según la oferta y la demanda, pero siempre tenderá al precio natural, que está determinado por el nivel habitual de subsistencia. La teoría ricardiana de los salarios se asienta sobre el principio de que la población tiende a crecer con el aumento de los medios de subsistencia, principio que había sido plenamente desarrollado por Malthus. Si los salarios se mantuviesen por encima del precio natural durante algún tiempo, la oferta de trabajo aumentaría y los haría bajar de nuevo. Un aumento incesante de los salarios dependería de un aumento constante de la demanda de trabajo y solo podría producirse por una acumulación perpetua de capital. Esta era una manera de que los trabajadores aceptaran la insistencia ricardiana en la acumulación, aunque con el factor costumbre, Ricardo introducía una nueva variable que debía ser pulida todavía si el sistema había de perdurar. Ricardo no llevó adelante este punto. No obstante, su teoría llegó a formar parte de su opinión sobre el desarrollo económico. A pesar de la diversidad de argumentos, Ricardo determina los salarios de una manera bastante congruente con la teoría del valor trabajo. Afirma que el valor del trabajo comprado por el capitalista está determinado por la cantidad de trabajo incorporado en las mercancías que constituyen las subsistencias del trabajador. No bien ha planteado el asunto, tiene que enfrentarse a la misma dificultad que Adam Smith encaró. Según la teoría del valor trabajo, el cambio de mercancías implica el cambio de cantidades iguales de trabajo incorporado en ellas. Esta equivalencia parece desaparecer cuando se cambian capital y trabajo. Los salarios reales que se pagan al trabajador, es decir, las mercancías que compra, poseen un valor inferior al de la mercancía que produce para el capitalista. Ricardo había señalado con claridad que Smith se había encontrado con dificultades por haber seguido usando como equivalentes las expresiones cantidad de trabajo y valor del trabajo, cuando, como ocurre en la producción capitalista, ya no lo son. Ricardo salva la dificultad sencillamente alegando que el valor del trabajo es variable. Por afectarlo, como a todas las demás cosas, no solo la proporción entre la oferta y la demanda, que varía uniformemente con cada cambio de las condiciones de la comunidad, sino también el precio variable de los alimentos y otros artículos de primera necesidad en que se gastan los salarios del trabajo. Pero esta no es, en realidad, una solución. No explica el origen de la ganancia del capitalista y supone también dejar una gran laguna en la estructura de la teoría del valor trabajo en la medida en que entra en juego el valor mismo del trabajo, como lo llama Ricardo. En la producción capitalista, el trabajo asalariado es una mercancía como cualquier otra. En realidad, su existencia como mercancía es condición esencial del capitalismo. Formular una teoría del valor y después hacerla inoperante en su aplicación más importante era una contradicción en la obra de Ricardo que sus adversarios no tardaron en descubrir y que esgrimieron para destruir la teoría entera. La formulación que Ricardo le había dado le hacía imposible resolver el problema. Más adelante veremos por qué recurso trató Marx de escapar a la dificultad de Ricardo sin abandonar la teoría del valor trabajo. Ricardo intentó mantener la teoría del trabajo sin dejarse llevar a una teoría de la explotación, como hizo después Marx, haciendo el valor de las mercancías dependientes del trabajo pasado haciendo el trabajo de las mercancías dependientes del trabajo pasado tanto como del presente, y afirmando que el valor del trabajo variaba, lo cual implicaba el abandono de su primitiva teoría de los salarios. Creyó incorporar el capital a su sistema y haber encontrado una explicación de las utilidades. Al mismo tiempo, creyó haber evitado el considerar el capital como agente productor, como había hecho Smith, pero cuando llegó a tratar de las utilidades, aceptó tácitamente gran parte de la teoría de Smith. Parece
que con el tiempo se fue dando cuenta más clara de la dirección en que esta teoría le llevaba, y al final estuvo a punto de decir que el capital era productor de valor. Casi lo admite en una carta a Maculot, escrita en 1820. Algunas veces pienso, dice, que si tuviera que escribir otra vez el capítulo sobre el valor, reconocería que el valor relativo de las mercancías estaba regido por dos causas en vez de una, a saber, por la cantidad relativa de trabajo necesaria para producir las mercancías en cuestión y por la tasa de utilidades durante el tiempo en que el capital permanece inactivo y hasta que las mercancías fuesen llevadas al mercado. Pensaba que la teoría de la distribución quizá pudiera separarse de la teoría del valor. Después de todo, los grandes problemas de la renta, los salarios y las utilidades hay que explicarlos por las proporciones en que se divide el producto total entre terratenientes, capitalistas y trabajadores. Problemas que no se relacionan esencialmente con la doctrina del valor. Aquí advertimos de nuevo que la diferencia entre precios y valor, causada por la existencia de diferentes estructuras de capital, iba llevando a Ricardo a una teoría del valor como consecuencia del costo de producción. De hecho, llega a afirmar que una diferencia de valor es solamente la justa compensación por el tiempo en que no hubo utilidades. El único punto adicional de importancia que Ricardo trata en relación con las utilidades consiste en demostrar cómo tiende la competencia a establecer una tasa uniforme de utilidades, atrayendo capital a los negocios que rinden una tasa superior a la media y apartándolos de los que dan utilidades inferiores a la media. Solo cuando llega a su dinámica, desaparece un concepto de las utilidades más en armonía con la teoría del valor como producto del trabajo. A fin de consumar el rescate de la teoría del trabajo del dilema smithiano, Ricardo también tiene que excluir a la tierra de la creación de valor. Por otro lado, no tenía por qué evitar conclusiones hostiles a los intereses de los terratenientes. Si era su propósito, también inherente en la riqueza de las naciones, admitir la productividad del capital, Ricardo estaba también mucho más decidido que Smith a presentar como económicamente injustificadas las reivindicaciones de la clase terrateniente. La teoría de la renta, que de ahí resultó, refleja ambos propósitos. Los rasgos importantes de la teoría ricardiana de la renta son la negación de la renta absoluta y la explicación de la renta diferencial. La exclusión de la renta absoluta era esencial para que la teoría del valor fuera coherente. La existencia misma de la renta le parecía a Ricardo que implicaba que el producto de la tierra se cambiaba por más de su valor en comparación con los artículos manufacturados. Y no podía admitir esto. ¿Cuál era, pues, la explicación de la indudable existencia de un ingreso derivado de la propiedad de la tierra? La respuesta se encuentra en su conocida teoría de la renta diferencial. Construyendo sobre los cimientos sentados por Smith, demostró que había circunstancias en las que no existía renta. Dadas las diferencias en la fertilidad del suelo y en su situación respecto de los mercados, el costo de producción de los productos agrícolas variará. Sin embargo, el precio de esos productos ha de ser lo bastante alto para cubrir el costo de producción más elevado, es decir, el costo de producción en el suelo menos fértil, en que, dada cierta demanda, se haya de incurrir para crear la oferta necesaria. La producción en la peor tierra no hará más que cubrir el costo, y este será igual al precio. En mejor tierra aparecerá un excedente que irá al propietario de la tierra si la trabaja por sí mismo, o que obtendrán por él los arrendatarios, debido a la competencia entre estos para obtener las mejores tierras. Esta teoría explicaba no solo la existencia de la renta en determinadas condiciones y su ausencia en otras, sino que hacía de la renta un mero excedente y la eliminaba como causa determinante del valor. Por añadidura, explicaba las diferencias en el monto de las rentas producidas por tierras diferentes. Esta manera de superar la dificultad fue, ciertamente, de mayor éxito que el método adoptado por Ricardo para resolver la cuestión del capital. Además, esta teoría de la renta tenía la ventaja de permitirle despotricar contra los intereses de los terratenientes. La renta seguía siendo un excedente,
y en su exposición de los cambios que con el transcurso del tiempo sobrevienen en las proporciones de los ingresos de las tres clases sociales, Ricardo concluyó que la parte que va a la renta crecía constantemente. Esta teoría se convirtió en las manos de los pensadores posteriores, y lo fue también en cierta medida en las de Ricardo, en un arma nueva y poderosa contra los intereses de los terratenientes. Los defensores de la renta se vieron obligados, a partir de entonces, a subrayar su elemento constitutivo, el interés del capital gastado en las mejoras de la tierra que Ricardo había mencionado ya. Sin embargo, subsistió la teoría diferencial para explicar por qué había diferencias en la renta, aun cuando el capital invertido fuera el mismo. Y esta teoría diferencial implicaba la noción de un excedente y de un incremento no gastado. Sin embargo, analíticamente, en los términos del propio sistema teórico de Ricardo, la teoría diferencial no era del todo satisfactoria. Se basaba en la frecuente confusión entre valor, cantidad de trabajo y precio, salarios más utilidad media. Únicamente identificando ambas cosas, pudo Ricardo concluir que en las tierras más pobres, sin renta, en que el precio es igual al costo, el producto se vende en su valor y se cumple la teoría del valor como producto del trabajo. Abandonada la falsa identidad entre precio y valor, el problema de hacer encajar la renta en dicha teoría persistió. C. La teoría del desarrollo económico. Hemos de estudiar ahora en qué forma aplica Ricardo sus teorías de la distribución y del valor al análisis de los problemas dinámicos. Aunque no la desarrollara de un modo sistemático, su exposición de los efectos de la acumulación del capital sobre los salarios, las utilidades y la renta ejerció sobre el pensamiento económico subsiguiente una influencia más profunda aún que el resto de su obra, aparte de que inevitablemente implica problemas muy debatidos de bienestar social. Tiene importancia también porque se orienta hacia la cuestión de las crisis económicas que poco después de la época de Ricardo iniciaría una carrera plena de altibajos en la historia del pensamiento económico. Ya en La riqueza de las naciones se encontraban indicios de una teoría del desarrollo económico. Smith había demostrado que el promedio de las ganancias tendía a bajar con el progreso económico. La acumulación creciente de capital traía consigo una competencia creciente entre los capitalistas, y esto reducía las utilidades. Ricardo no acepta esta opinión e intenta demostrar que la acumulación solo tendería a reducir las utilidades en ciertas circunstancias. En primer lugar, Ricardo tiene que descubrir por qué, después de todo, varían las utilidades. Dice que el precio del trigo lo determina la cantidad de trabajo necesario para producirlo, con esa parte del capital que no da renta. El precio de los artículos manufacturados sube o baja de acuerdo con la cantidad de trabajo necesario para producirlos. El valor total de los artículos manufacturados y del trigo producido en tierras que no dan renta se divide en dos partes únicas, utilidades y salarios. A continuación, viene un pasaje de importancia vital. Si suponemos que tanto los cereales como los bienes manufacturados se venden siempre a un precio uniforme, las utilidades serían altas o bajas proporcionalmente a que los salarios sean altos o bajos. Pero supongamos que el precio del cereal aumenta por necesitar mayor cantidad de mano de obra para su producción. Esta causa no hará subir el precio de aquellos bienes manufacturados en cuya producción no se requiera una cantidad adicional de mano de obra. Entonces, si los salarios continuasen iguales, las utilidades de los fabricantes permanecerían iguales. Pero si, como con toda seguridad acontece, los salarios aumentasen a causa del alza de precio de los cereales, en ese caso, sus utilidades necesariamente tendrían que disminuir. Así pues, Ricardo usa su teoría de la renta diferencial, su teoría de los salarios de subsistencia y su propia versión de la teoría del valor trabajo para demostrar que las utilidades y los salarios están en razón inversa. De ahí se sigue que si bien la competencia tendrá
que si bien la competencia tenderá a establecer una tasa uniforme de utilidades, la acumulación de capital reducirá la tasa únicamente cuando la acompañe un alza de salarios. En otras palabras, la población ha de crecer más despacio que el capital y la demanda de trabajo ha de aumentar en mayor proporción que su oferta, para que las utilidades se reduzcan a consecuencia del alza de los jornales. La teoría de la población demuestra que es imposible el exceso permanente de la demanda sobre la oferta. La teoría de la población demuestra que es imposible el exceso permanente de la demanda sobre la oferta. Ricardo sostiene, sin embargo, que las utilidades tienden a bajar, pero por otra razón. Como para él las utilidades y los salarios están en razón inversa, el motivo de que aquellas se reduzcan hay que buscarlo en una circunstancia que haga subir a estos. Con arreglo a esta teoría, los salarios subirán si sube el valor de las mercancías que constituyen la subsistencia del trabajador, pero el valor de los artículos manufacturados ha de bajar con la mejora progresiva de la productividad del trabajo. De este modo, solo quedan los alimentos, y aquí se recurre a la teoría de la renta para que proporcione una explicación, que se reduce a: la única causa suficiente y permanente del alza de los salarios es la dificultad creciente de proporcionar alimentos y artículos de primera necesidad a un número cada vez mayor de obreros. La teoría de la renta diferencial implica que a medida que aumenta la población y la demanda de alimentos, hay que ir cultivando tierras cada vez menos fértiles o situadas menos favorablemente. Esta inferencia se expresó en la ley de los rendimientos decrecientes y formó la base de la teoría malthusiana de la población. Significa que a pesar de sus referencias a los efectos reductores de la renta de algunas mejoras agrícolas, Ricardo seguía creyendo en una disminución progresiva de la fertilidad de la tierra y en una subida continua del precio de los alimentos. Pensaba que los salarios nominales tendrían que ir subiendo para mantenerse al nivel del costo ascendente de las subsistencias, si bien los salarios reales no necesitaban subir. La renta subiría constantemente y con la misma constancia bajarían las utilidades. Ricardo pinta un cuadro pesimista del futuro y, lo que es más, destruye implícitamente la armonía de los intereses sociales que Smith se había tomado el trabajo de establecer. El interés del terrateniente se opone ahora no solo al del obrero y del industrial, sino que también entra en pugna con el interés general de la sociedad. Exige que el precio de los alimentos suba constantemente, mientras que los capitalistas y los obreros desean un costo bajo de las subsistencias. Los tratos entre el terrateniente y el público no son como los del comercio, en que puede decirse que ganan tanto el comprador como el vendedor, sino que en aquellos toda la pérdida es para una de las partes y toda la ganancia para la otra. Aunque muchas de sus conclusiones fuesen adversas a los intereses de los terratenientes, Adam Smith aún identificaba los intereses de estos con los de la sociedad. La teoría de la renta de Ricardo lleva a una conclusión más brutal. El interés del terrateniente es siempre opuesto al del consumidor y el manufacturero. Interesa al terrateniente que aumente el costo de producción del cereal, lo cual no favorece al consumidor ni al industrial. Por lo tanto, todas las clases, excepto los terratenientes, serán perjudicadas por la subida del precio del cereal. Es cierto que este pronóstico descansaba en una interpretación engañosa de la teoría diferencial de la renta. Aunque se cultiven tierras cada vez más pobres a medida que la sociedad progresa, la aplicación de la ciencia a la agricultura puede compensar el agotamiento del suelo utilizado. La ley de los rendimientos decrecientes, sobre el cual basó Ricardo la teoría de la renta y Malthus la de la población, no es aplicable, evidentemente, a circunstancias de cambio. Como han advertido economistas posteriores, expresa una relación formal de un estado ideal de equilibrio estacionario y contiene cierta verdad histórica únicamente en los casos muy raros en que la técnica no cambia. Además, la teoría de la renta diferencial no exige que la fertilidad de la tierra disminuya continuamente, sino que se basa solo en la exigencia de tierras de fertilidad diferente. Es posible que la fertilidad general aumente
sin modificar las fertilidades relativas a las diferentes calidades del suelo. Por lo tanto, podría bajar el precio de los productos agrícolas y al mismo tiempo subir la renta. Hay, sin embargo, aspectos de la teoría ricardiana de las tendencias ascendentes del precio de los alimentos que algunos economistas contemporáneos consideran válidos en gran parte, particularmente en ciertas teorías sobre la tendencia a largo plazo en las condiciones en que los países industriales y agrícolas intercambian sus productos. Parece revivir algo del sistema ricardiano. El otro aspecto de la teoría de Ricardo sobre la evolución económica, la baja de la tasa de utilidades, tenía también cimientos poco sólidos. La tendencia a bajar de la tasa de utilidades solo puede ser cierta si de verdad las utilidades estuviesen en razón inversa de los salarios. Ricardo mismo, en su estudio del capital, se había dado cuenta vagamente de que podían distinguirse dos categorías independientes: la tasa de utilidades, que guarda relación con el capital, y el excedente, que consiste en la diferencia entre el valor de una mercancía y los salarios que el capitalista pagó a los obreros que la fabricaron. Pero no prosiguió la distinción y concluyó que si los salarios bajaban, las utilidades subían y viceversa, sin advertir que esto no se aplica necesariamente a la tasa de utilidades. Pero los defectos analíticos de la teoría de Ricardo no importaron para sus efectos sobre el pensamiento y la acción políticos. Ricardo era un librecambista y un creyente de la competencia tan fervoroso como Adam Smith, y con su teoría de la renta había proporcionado a la doctrina del librecambio un problema concreto a estudiar. Los intereses de la sociedad exigían un precio bajo para el trigo y, sin embargo, parecía inevitable el alza, sobre todo en vista de la que se había observado durante la crisis de las guerras napoleónicas. Y el único modo de retrasarla era conseguir una oferta lo mayor posible, principalmente de países en los que la fertilidad del suelo no había disminuido de un modo apreciable. La abolición de las leyes de granos en beneficio de la baratura de los alimentos y de costos industriales bajos se basaba ahora en un análisis económico y se convirtió en el objetivo librecambista. La doctrina de la renta se convirtió también no solo en una importante arma teórica en la campaña contra las leyes de granos, sino que fue la base del impuesto único y de la nacionalización de la tierra que propusieron reformadores sociales posteriores. Además, una vez que se admitió la posibilidad de un conflicto entre los intereses particulares y los generales y que la explotación era inherente a una forma de propiedad, se hizo posible criticar en términos parecidos otras formas de explotación. Así, los socialistas ingleses post-ricardianos y Marx empezaron donde concluyó Ricardo, y en la medida en que sacaron sus armas intelectuales de él, la acusación de Carey que hemos citado más arriba contiene, por lo menos, un elemento de retrospección. En el sistema de Ricardo tienen su lugar otras dos cuestiones relacionadas con la acumulación de capital: la sobreproducción y las crisis. Los principios de Ricardo no dicen mucho de ninguna de ellas. Como escribía en una época en que el capitalismo no había llegado aún a la madurez, tenía poco que decir de las crisis. Había presenciado las perturbaciones de las guerras napoleónicas y se vio obligado a tratar el problema de las fluctuaciones en la actividad económica, pero solo le dedica un breve capítulo que titula significativamente sobre los cambios repentinos en los canales de comercio. En él atribuye esos cambios a circunstancias fortuitas y no a una causa inherente al sistema económico. La guerra, los impuestos, la moda alterarán la relativa lucratividad de las diferentes ramas de la producción, tanto en el país en que actúan esos factores como en los que mantienen con él relaciones comerciales. El trabajo y el capital tendrán
que transferirse y habrá miseria hasta que el sistema económico se haya adaptado a las nuevas circunstancias. Los países ricos, que tienen grandes cantidades de capital invertidas en la industria manufacturera, encontrarán esos cambios más penosos que los países pobres. Incluso la agricultura se verá afectada por las guerras y por los cambios que provocan en la exportación e importación de productos. Como Ricardo consideró ajenas al sistema económico las causas de las fluctuaciones, era natural que afirmara también que el sistema no tenía tendencias intrínsecas al desequilibrio. En este respecto, aceptaba la teoría que atribuyó al economista francés Jean-Baptiste Say, de que no podía haber nunca en un país una sobreproducción general o un abarrotamiento de capital. Esta opinión llegó a ser parte muy importante de la tradición clásica. La defensa que Ricardo hizo de ella lo complicó en una polémica con su amigo Malthus, que es una de las más famosas en la historia del pensamiento económico. La controversia reveló una divergencia importante y una crítica de la posición clásica, y por lo tanto nos ocuparemos de ella en el capítulo siguiente. El resumen que en él hacemos pone de manifiesto que Ricardo, en conjunto, fue un fiel partidario de la teoría del mercado que entonces prevalecía. Sin embargo, hay que señalar algunas diferencias importantes entre él y sus contemporáneos menos destacados. Ya hemos visto que, según Ricardo, el progreso económico, al traer consigo una baja en la tasa de utilidades, implica una disminución del incentivo para acumular. Esta consecuencia de la teoría del desarrollo económico no es directamente incompatible con la forma en que Ricardo había aceptado la ley de Say. Sin embargo, coloca la complacencia de Ricardo ante el hecho de que fuera imposible un abarrotamiento o sobresaturación de capital, en una situación un tanto precaria. En la versión de Ricardo de la ley de Say encontraremos que la baja en la tasa de utilidades como acompañamiento de la acumulación de capital es solo un fenómeno transitorio causado por el retraso en la afirmación del principio de población. Pero sabemos que también sostiene que hay una tendencia histórica a la baja de la tasa de utilidades producida por la acción del principio de los rendimientos decrecientes. Vemos, pues, que Ricardo va más allá de las tautologías de Say e intenta formular la teoría del mercado de un modo que está más en armonía con los hechos fundamentales de la economía capitalista de lucro. Otra de las teorías de Ricardo que podemos mencionar aquí se relaciona también con la teoría del nivel, desarrollo y fluctuación de las actividades económicas. Nos referimos a su teoría sobre los efectos del progreso técnico. En la tercera edición de sus principios, publicada en 1821, añadió un capítulo nuevo titulado De la maquinaria. En él expone opiniones que contradicen teorías corrientes en la época y de las cuales él mismo, según nos dice, había sido partidario anteriormente. La teoría clásica de la cual disentía Ricardo era un corolario de la ley del mercado de Say. Era una respuesta al antagonismo con que se acogió en los siglos XVIII y XIX la difusión del uso de maquinaria. Se afirmaba que los temores de los obreros carecían de fundamento. Habría penalidades pasajeras, pero a la larga, el aumento de la maquinaria no podía ser sino beneficioso. El aumento de la maquinaria, se decía, aumentará la productividad del trabajo y con ella la oferta de mercancías. Según la ley de Say, también aumentaría inevitablemente su demanda, y así los desplazamientos de mano de obra no serían sino temporales. Era inevitable a la larga la reabsorción de la mano de obra ya en las mismas industrias o en otras. Y como consecuencia definitiva del progreso técnico, habría que esperar un aumento de la producción total de la industria. Esta opinión, con retoques y correcciones, dominó a lo largo del siglo XIX, la corriente principal del pensamiento económico. Sin embargo, Ricardo, que se aferró, si bien con cierta inconsecuencia, a la ley de Say, abandonó este importante corolario. Su opinión sobre la maquinaria puede resumirse del modo siguiente. Empieza por subrayar la fuerza motriz de la producción capitalista, o sea, la esperanza de obtener utilidades que anima al empresario particular.
La introducción de maquinaria, dice, estará determinada por los efectos que de ella se esperan sobre las utilidades, o según sus palabras, sobre el producto neto más bien que sobre el producto bruto de la industria. Valiéndose de un ejemplo aritmético, muestra que un aumento de maquinaria puede conducir al aumento del producto neto con una disminución simultánea del producto bruto. Esto significa, por supuesto, que con la introducción de nuevos procedimientos técnicos puede producirse un desplazamiento permanente de mano de obra. Ricardo concluye que el incremento de la producción neta de un país es compatible con una disminución de la producción bruta y que la opinión sustentada por la clase trabajadora de que el empleo de maquinaria redunda frecuentemente en detrimento de sus intereses no se funda en el prejuicio o el error, sino que está conforme con los principios correctos de la economía política. Los economistas posteriores han observado que la conclusión de Ricardo solo es válida a corto plazo. El economista sueco Knut Wicksell, sobre todo, sostuvo que a la larga el desplazamiento de trabajadores de las empresas que emplean procedimientos que economizan mano de obra haría bajar los salarios y que volvieran a ser lucrativas algunas empresas que siguieran empleando los métodos antiguos. Pero ciertas observaciones del mismo Ricardo desviaron hacia otro nivel el centro de discusión. Como para resumir y subrayar su primera conclusión, añadió algunas opiniones tomadas de una obra entonces reciente de John Barton, Observations on the Circumstances which Influence the Conditions of the Laboring Classes, 1817. Volviendo a su teoría del desarrollo económico, dice que con cada incremento de capital y de población, el alimento subirá en general. Esto producirá una elevación de los salarios y cada alza tendrá tendencia a restringir el capital ahorrado en una proporción mayor que con anterioridad al empleo de maquinaria. Así, la máquina y la mano de obra están en competencia constante y la primera puede frecuentemente no ser empleada hasta que suba la mano de obra. Ricardo afirma de este modo que la tendencia histórica de la acumulación de capital implica un cambio en las proporciones en que éste se emplea. Según él, con cada aumento de capital se emplea una mayor proporción de este en maquinaria. En cuanto a la demanda de trabajo, continuará aumentando con el incremento del capital, pero no en proporción a ese incremento. La relación será por necesidad decreciente. Ricardo ya había admitido que completamente aparte del problema del aumento del producto neto, la manera como se consume un producto neto de determinada cuantía afectaba a la demanda de trabajo. Afirmaba que era preferible que los capitalistas empleasen sus ganancias en trabajo improductivo, criados o sirvientes, que en artículos de lujo. Pero si bien el producto bruto sería el mismo en uno y otro caso, el disponer del producto neto en la primera forma y no en la segunda, aumentaría la demanda de trabajo. Parece, por consiguiente, que si, como el mismo Ricardo hizo, generalizamos la cuestión para ponerla de acuerdo con el problema de que trata la ley de Say y procuramos precisar los efectos de la acumulación de capital sobre la demanda y el producto, sobre la demanda de trabajo, la relación entre el producto bruto y el producto neto, a la que primero dio gran importancia, parece, por consiguiente, que si, como el mismo Ricardo hizo, generalizamos la cuestión para ponerla de acuerdo con el problema de que trata la ley de Say y procuramos precisar los efectos de la acumulación de capital sobre la demanda de trabajo, la relación entre el producto bruto y el producto neto, a la que primero dio gran importancia, deja de tenerla. Por otra parte, queda abierta la puerta para una exploración ulterior de los cambios que ocurren en la estructura ocupacional de la población y de las formas nuevas en que surge la demanda al progresar la economía mediante la acumulación de capital. Así, en este respecto, no menos que en lo que se refiere al punto originario de la teoría del mercado, Ricardo dejó seriamente quebrantada la autorregulación automática del sistema clásico.
Ha estado de moda en los últimos años considerar la obra de Ricardo como la exposición más clara de la creencia contenida en la teoría clásica de que el sistema económico lograba automáticamente el empleo total de la mano de obra y el equilibrio del mercado a través del tiempo, y que no eran posibles las fluctuaciones de la actividad económica o un estancamiento prolongado. Un examen más atento revela, no obstante, que el análisis de Ricardo, por ser más penetrante que el de sus contemporáneos, fue con mucho la exposición menos tautológica de aquellas creencias clásicas. Dejó planteados muchos problemas a los que pudieron ligarse muchas teorías subsiguientes, las relativas a la sobreacumulación y al subconsumo, presentadas por Malthus y Sismondi y por muchos escritores del siglo XIX, y que se estrellaron contra el sólido muro de las tautologías de Say y Mill. Hubieran encontrado un adversario menos intransigente en la teoría de Ricardo. Del mismo modo, muchas teorías contemporáneas sobre el desempleo tecnológico o sobre las desproporciones en la estructura de la producción tienen sus orígenes en las opiniones expuestas por Ricardo. Aunque sean importantes dentro de sus campos respectivos, las otras teorías de Ricardo no afectan a su posición general y pueden resumirse en pocas palabras. Refiérense esas teorías al dinero, la banca y el mecanismo de los pagos internacionales. Ricardo fue llevado a estudiarlos por las cuestiones apremiantes del día. Había presenciado los grandes trastornos monetarios consecuencia de las guerras y visto la suspensión de los pagos en metálico en 1797, la gran depreciación del papel moneda y la importante alza de precios que la precedió. En The High Price of Bullion, publicado en 1809, en vísperas de aparecer el famoso informe del Bullion Comité, explicó que aquellos fenómenos habían sido causados por una emisión excesiva de papel moneda. Expuso una teoría cuantitativa del dinero muy rigurosa. La aplicó al mecanismo internacional, puso de manifiesto que la inflación y la depreciación ocasionaban una salida de oro, y propuso que el Banco de Inglaterra redujese la cantidad de billetes en circulación hasta que el precio del oro hubiera bajado a su nivel anterior. Ricardo no abogaba por la abolición total del papel moneda. Al contrario, como Adam Smith, consideraba el uso de un sucedáneo del dinero metálico como un corolario importante del progreso económico y propuso que se retirara todo el oro de la circulación activa. Lo que propugnaba era un patrón lingote oro sin monedas de ese metal y que los billetes de banco fueran convertibles a un tipo fijo en barra de oro, pero solo en grandes cantidades. El Bullion Committee aceptó lo esencial de la teoría de Ricardo y la legislación bancaria posterior refleja fuertemente la influencia ricardiana, sobre todo la vuelta a los pagos en metálico en 1822 y la Bank Charter Act de Peel de 1844. Es preciso señalar que el estudio de Ricardo sobre el dinero no está en modo alguno exento de contradicciones, porque abordó el problema desde el punto de vista de la teoría del valor-trabajo. Había dicho que el valor del oro y de la plata, como el de las otras mercancías, lo determinaba la cantidad de trabajo que contenía. Dado su valor, la cantidad de moneda de un país la determinará la suma de los valores de todos los bienes que participan en el cambio. Los metales pueden ser reemplazados en el proceso de la circulación por sucedáneos, papel moneda, que se han de emitir en una proporción determinada por el valor del dinero metálico. La esencia de esta teoría es que la cantidad de moneda en una circulación depende de los precios y no a la inversa. Aquí se presenta un conflicto evidente con la teoría cuantitativa, pero Ricardo recurre a esta última al formular su teoría de los pagos internacionales. Su análisis forma parte ahora de la teoría económica admitida. En pocas palabras, viene a ser esto: el alza o la baja de los precios se debe a un exceso o a un defecto en la cantidad de moneda en circulación. Si la moneda consiste por entero en los metales preciosos aceptados internacionalmente, las fluctuaciones en la cantidad de medio circulante y por consiguiente los precios traerán consigo su propio correctivo. Por ejemplo,
Si hay demasiado oro en circulación, los precios subirán y se estimularán las importaciones. Esto hará que el oro salga del país. Desaparecerá el exceso inicial de oro y los precios bajarán. Este movimiento no puede tener lugar cuando una parte de la moneda consiste en billetes de banco. Por lo tanto, entonces se convierte en finalidad de la política bancaria el regular la emisión de billetes de acuerdo con los movimientos internacionales de oro para reproducir las condiciones de una circulación puramente metálica. Esa finalidad fue aceptada por los expositores del llamado principio monetario y llegó a ser una tradición en la política de la banca central. Ricardo, a quien se debe en gran parte su aplicación, no vio claramente sus consecuencias para con su propia teoría. No se dio cuenta de que la referida finalidad atribuía a los metales preciosos una importancia tan grande que casi recuerda las ideas metalistas. No parece haber advertido claramente que es incongruente con su propia teoría del valor. La importancia de Ricardo es la de todos los grandes precursores científicos. Logró, en mayor medida que Smith, aislar las principales categorías del sistema económico. Dejó a sus sucesores muchos problemas por resolver, pero también indicó las formas en que podían ser resueltos. En su obra tienen origen varias corrientes de pensamiento. Por una parte, la teoría marxista se basa en la economía política clásica tal como la expresó Ricardo, aunque tergiversándola. Al mismo tiempo, la desintegración de la teoría del valor-trabajo empieza con los sucesores inmediatos de Ricardo. La importancia que dio a la distribución suscitó el problema de las relaciones entre las clases sociales y dirigió la atención a los factores sociales e históricos en el análisis económico. También señaló el final de la búsqueda de un índice de la riqueza de una comunidad y desvió el interés de los problemas de cantidad absoluta por los de proporción. La preocupación de Ricardo por el problema de los valores relativos estimuló el interés por la determinación de los precios individuales, y esto llegó a ser el problema más importante de la economía en la última parte del siglo XIX. Así pues, la economía contemporánea, con su interés por los problemas del equilibrio, puede también considerar a Ricardo como su fundador.